Hola Luz, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Laura. ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias. Me alegro, me alegro. Bueno, gracias por darnos la oportunidad de conversar con vos. Y en principio, una de las primeras preguntas que quiero charlar es sobre ¿qué es el aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje? Eh, Hay distintas perspectivas, ¿no? A mí me gusta, pese a que tengo un enfoque mucho más, si se quiere, constructivista, pero me gusta la definición del más conductista del aprendizaje, más de las... El conductismo tiene muy mala prensa en el ámbito de la educación, para mí demasiada mala prensa, entonces no digamos conductismo, sino digamos de las ciencias del comportamiento. Ujú. Eh, y el aprendizaje para mí es un cambio de comportamiento. Digamos, se puede medir, es algo que uno objetivamente es pasar de algo que no estaba a algo que está, ¿sí? Eh, También un cambio de actitudes puede ser un aprendizaje, pero es un cambio, también un cambio de conocimiento, ¿no? Pero todo tiene que ser de alguna manera medido en este gran espectro del comportamiento. Así que también puede abarcar actitudes, también puede abarcar cuestiones no tangibles como pensamientos, como expectativas, ¿sí? Pero es como pasar de, sí tenés que poder como diferenciar que algo que antes no estaba, ahora está, ¿sí? Excelente. ¿Y el aprendizaje social? El aprendizaje social, bueno, yo que estoy dando actualmente clases de psicología social, a mí me gusta, cuando parto de pensar la psicología social, digo, parece, ¿es un oxímoron o no? En el sentido de que parecen cosas opuestas. Y para mí, para el aprendizaje es lo mismo. Digamos, vale la metáfora. El oxímoron en realidad no es, pero todos lo, digamos, ¿por qué? Al contrario, sería una tautología, porque no hay posibilidad de pensar el aprendizaje por fuera de lo social. No hay posibilidad de pensar lo psicológico como esos procesos que nos imaginamos más individuales, si no es con otros, si no es a través de otros. Digamos, no se puede, de alguna manera, cuando uno está estudiando, cuando uno está tratando de entender estos procesos que forman parte de la psicología, como lo es el aprendizaje, por fuera de lo social, porque está absolutamente mediado por lo social. Pero si decimos, bueno, cuando hablamos de aprendizaje social, ponemos foco en el aprendizaje, en la influencia que tienen los otros, ya sea de manera imaginaria o de manera real, en el aprendizaje. Una persona puede pasar de no ser prosocial a ser social. A prosociales, Ujú, parasociales, entendí, perdón. Claro, por supuesto, la prosocialidad es algo que si bien está, digamos, está desde muy temprano en el desarrollo, ujú, hay una, también acá podemos entrar en la disputa de aprendizaje, digamos, o crianza o genética, ¿no? Hay algo de los seres humanos que nacemos con, o desde muy temprano, ¿no? Los bebés ya muestran una preferencia por los comportamientos prosociales, por los agentes, sobre todo prosociales, pero es algo que sin duda se aprende con el tiempo y que existen distintas estrategias con las cuales uno puede promover que estos comportamientos se incrementen en las personas, en los niños, en los adultos. Sí, también es algo que se puede aprender. excelente. Eh, Y ya estamos después, hablando no de la social en general, sino algo de prosocial, ¿no? En este ujú, sentido, lo prosocial vendría a encuadrarse dentro de lo que es la moralidad, el pensar en los demás, digamos, el altruismo, el hacer algo en beneficio no solo propio, digamos, sino en beneficio de los demás. Eh, Dentro de los comportamientos prosociales está la generosidad, el altruismo, la ayuda desinteresada, la cooperación, ¿no? Bueno, que cada uno tiene sus particularidades, pero bueno, ya estamos hablando de algo por fuera del aprendizaje social, ¿no? ujú. Y en ese Forma parte, caso, pero todos estos comportamientos, ¿cuáles son las mejores estrategias para que pueda desarrollarse un proceso de aprendizaje de esos comportamientos y que se torne natural para después convivir en una sociedad? sí, el enfoque para promover los comportamientos prosociales es hay distintas estrategias, ¿sí?
estas estrategias provienen de las distintas teorías, de cómo, digamos, cómo se piensan que estos comportamientos surgen y que estos comportamientos también se sostienen en el comportamiento, ¿sí? Valga la redundancia. Pero, ¿por qué? ¿Y cuáles son las motivaciones, sobre todo, que hacen que una persona, bueno, elija ayudar a otros, elija ser altruista y no beneficiarse por sí solas? Y estas teorías que subyacen atrás son bastante importantes para pensar en las estrategias que uno tiene para promoverlas. Por ejemplo, hay teorías que vienen de parte de la evolución y entonces que tratan de dar una explicación más evolutiva al por qué somos prosociales, porque la gran pregunta acá es ¿por qué somos prosociales si en realidad nosotros, digamos, nos beneficiaría comportarnos eh, para nuestro propio beneficio individual? ¿Por qué elegimos sacrificar recursos propios, sacrificar tiempo para ayudar a otros, para compartir recursos con otros y no, digamos, la estrategia como racional sería como, bueno, no ser prosocial? Y entonces hay distintas explicaciones. Y desde estas explicaciones vienen las intervenciones, las propuestas para promoverlo, ¿no? Hay unas líneas más constructivistas, que veníamos hablando del constructivismo, eh, que ponen más foco en la racionalización, ¿sí? En la racionalidad, en poner foco al pensamiento, por ejemplo, digamos, partimos de decir, bueno, durante el desarrollo, ¿qué es lo que básicamente se espera, digamos, del desarrollo? ¿Qué es lo que sucede en el desarrollo en relación a estos comportamientos? Bueno, que se produce un mejor ajuste entre los procesos psicológicos, los procesos intergrupales, ¿sí? Y los procesos y estos conceptos morales, ¿no? O estas tendencias como morales, ¿no? Y ese mejor ajuste se puede trabajar a través de reflexiones, ¿sí? A través de reflexionar, de pensar, de compartir. em, y digamos, se trabaja con estrategias de este tipo. Ujú, Hay otro tipo de estrategias más conductuales que ponen sobre todo foco en algo que desde la psicología social y la ciencia del comportamiento se conoce como la influencia social, y es trabajar con normas sociales. Por ejemplo, cambiar normas del grupo, ¿sí? Hay grupos que se generan por diversas razones ciertas normas descriptivas que son como las normas descriptivas son esas que sabemos que son las que son comunes a un grupo, ¿sí? Las prescriptivas son las que vienen más de la autoridad, más de afuera, más externas, pero las descriptivas son bien internas del grupo. Entonces, trabajar en moldear esas normas descriptivas para que, pongámoslo como en una manera más fácil de entender, como que esté de moda ujú, ser generoso, ¿sí? No son intervenciones que generan grandes impactos porque, digamos, estas cuestiones las personas no son fácilmente persuadidas a actuar, porque estamos hablando en definitiva de cuestiones muy que hacen a los valores morales y a los principios morales de las personas, ¿sí? ujú, Entonces, el margen de poder actuar, hay margen, pero no hay un margen enorme, ¿sí? Pero bueno, otra de las estrategias es a través de normas sociales, entonces, cambiar las normas del grupo, modelar estas normas grupales. Y otra de las estrategias más de parte de la evolución es pensar más en, digamos, la conveniencia, en la reciprocidad, por ejemplo, en el, bueno, qué pasaría después, o en la posibilidad, por ejemplo, de ser penalizado por incumplir o por transgredir las normas prosociales. Si yo tengo miedo, por ejemplo, a que a mí me puedan llegar a excluir de un grupo, me puedan penalizar por transgredir, bueno, eso también va a, de alguna manera, persuadirme a que yo cumpla con esas normas. Entonces, por eso digo, de acuerdo a cuál es la perspectiva, la teoría que subyace por detrás, existen como estas, pongamos tres grandes como grupos de intervenciones que se podrían pensar o estrategias para promover la prosocialidad. excelente, clarísimo. Y después en relación a la afectividad en un contexto afectivo, ¿es Ujú. más posible que se puedan generar este tipo de comportamientos? Por ejemplo, altruistas. Promoviendo, a ver si le puedo traducir un poco a la pregunta, si desde la afectividad se puede también trabajar en promover comportamientos altruistas. Por supuesto, y quizás que me faltó ese enfoque de mencionar, por ejemplo, a través de la empatía. Mm, ¿Sí? Promoviendo, por ejemplo, mayor empatía, vendría a, yo sé que suena extraño, pero a formar parte más del primer grupo que yo
lo mencioné como desde el constructivismo o desde la reflexión, ¿sí? Porque trabajar la empatía, si bien uno lo piensa como, y que es correcto, ¿no? Pensarlo dentro de las emociones, también es trabajar a través de la reflexión, digamos, es como pararse a pensar en el otro y es un trabajo de mentalización que involucra la teoría de la mente, involucra procesos afectivos y cognitivos, está como ahí en ese interjuego. Ujú, Pero sí, trabajando, promoviendo la mentalización, promoviendo la teoría de la mente, que es ponerse en el lugar del otro, pensar, y la empatía más como el ponerse en los zapatos del otro, ujú, digamos, pensarme a mí en ese lugar, eso vendría a ser como la empatía o esta perspectiva de la empatía, porque hay muchas definiciones de empatía, también puede incrementar comportamientos, sobre todo esto de que dije lo que los comportamientos prosociales es como un concepto amplio, comportamientos de ayuda ujú, hacia los demás. Cuando el otro, incrementar la compasión, también la compasión es algo que promueve mucho los comportamientos prosociales. ujú. Eh, pero sí, desde el lado de los procesos afectivos, también. Excelente. ¿Y es posible que el avance de las nuevas tecnologías repercutan o no en incrementar comportamientos individualistas? Acá es como que pienso entre individualismo versus altruista, comportamientos altruistas, por ejemplo, y es si la tecnología potencia comportamientos individuales o no, o es parte del ser humano tener estas dualidades como las que veníamos conversando recién. Sí, a ver, es parte del ser humano tener las dualidades y, y bueno, y en ese sentido es el ser humano como, digamos, luchando a veces consigo mismo con esto, ¿no? Pero si hablamos del rol de las tecnologías, hay, digamos, el impacto mayor que generan las tecnologías, sobre todo en los niños y adolescentes, es que, bueno, que se están generando interacciones bueno, virtuales que tienen otras características a las interacciones sociales reales, cara a cara, ¿no? Mm, Que no son, que son distintas, pero que se pierde, bueno, se pierde el contacto visual, se pierde la toma de turnos, se pierde la gestualidad, se pierde mucho de lo que nosotros sabemos desde la teoría y estudiamos por mucho tiempo de que es crucial ujú, para la funcionalidad del ser humano, para el bienestar, para generar vínculos reales con los otros y que estos vínculos, ¿no? me ayuden a entenderme a mí, digamos, me ayuden para consolidar mi identidad y por lo tanto poderme relacionar mejor con los demás. La verdad es que es todavía pronto y todavía no sabemos, y desde la teoría, esto, digamos, que los vínculos sucedan de manera, digamos, a través de pantallas mm, y en contextos virtuales, sería como muy nocivo, desde las teorías que nosotros sabemos que, o que hemos estudiado, que estos vínculos deberían darse. Pero lo cierto es que todavía es muy pronto para sacar conclusiones y para poder aseverar cuáles son las consecuencias de eso. Lo que pasa es que también ahí nos encontramos en este brete de decir, bueno, pero tampoco vamos a esperar que toda una generación se vea, digamos, agredida por esto para poder hacer algo, ¿no? mm, Entonces es un poco complejo porque es muy actual, todavía no tenemos investigación suficiente para decir, no, esto completamente, digamos, hay que prohibirlo o no porque no estamos, digamos, seguros, no tenemos como la fuente segura, ¿no? Desde los modelos y las teorías que lo hemos estudiado, podemos decir que eso está mal, mm, pero bueno, todavía no tenemos la evidencia recolectada para aseverarlo, ¿no? ujú. Eh, Em, en sí. la práctica. Y vuelvo al tema de aprendizaje, porque una de las grandes preguntas que, o por lo menos yo me las hago, es decir, ¿cómo podemos nosotros desde el sistema educativo, por ejemplo, promocionar y poner de moda, como dijiste, una de las preguntas que también tenía para hacerte es, ¿cómo podemos hacer para poner de moda que está bien ser empático, que está bien ser altruista, que está bien ser solidario y como consecuencia de eso, en conjunto poder beneficiarnos
desde los grupos en una escuela, en un colegio, en una universidad, en una organización en un futuro, cuando salen de la universidad o para las personas en cualquier organización y en un sistema social. ¿Es posible ese tipo de enseñanza desde la infancia, como para poner de moda la solidaridad? Sí, sin duda es algo que se está trabajando mucho actualmente y va camino a eso, o digamos, o apunta a eso, es trabajar desde la emocionalidad, vos mismo lo dijiste, Ujú, porque la emocionalidad no es solamente, se parte de identificar emociones, de ponerlas en palabras, y eso mejora mucho lo que se conoce como el clima áulico, ¿no? ujú, Que es como poder poner en palabras lo que me pasa, no reaccionar, también poder reconocer lo que le pasa al otro, tomar una actitud empática, promover instancias de diálogo en la cual cada uno pueda brindar su opinión, donde se acepte la diversidad. También hoy nos enfrentamos a algo que son como, bueno, digamos, a la neurodiversidad, que antes no estaba tan instalada. Entonces, trabajar desde la reflexión, desde la aceptación, desde la mirada cuidadosa hacia el propio cuerpo y el cuerpo de los demás, hacia el cuerpo y digamos, y el alma, me sale decirlo, ¿no? Como, digamos, el cuerpo y y la persona, ¿no? La subjetividad del otro, eh, es el camino hacia poder, bueno, digamos, convivir de una manera más armónica. Y esta convivencia en ambientes digamos, más de respeto mutuo, son ambientes que sin lugar a dudas también promueven la solidaridad, la empatía, la cooperación, ¿sí? Porque ya se generan, hablando de todas las cosas que hablé antes, ya se generan interacciones y normas sociales en donde esto es lo que hay que hacer, digamos, y está mal que vos le contestes mal o que vos rechaces a alguien por, digamos, por una característica física o por haber dicho algo que no es, cada uno puede expresar, digamos, su opinión y ser diferente y eso está bien. Entonces, si se trabaja desde muy temprano en esos contextos y de esa manera, bueno, eso promueve que haya contextos luego que sean más cooperativos y esos contextos más cooperativos funcionan a nivel de norma para que las personas se comporten de acuerdo a esa norma. Los seres humanos tratamos de no irnos de la norma, ¿sí? Eso es lo bueno. Eso es lo bueno que nosotros sabemos respecto al comportamiento, ¿sí? De que somos muy propensos a imitar a los demás, a seguir reglas y a no querernos desviar de las normas, porque eso tiene alguna conveniencia para el funcionamiento social. Entonces, si logramos en ese sentido generar contextos en donde las normas promuevan estas cuestiones, bueno, vamos a tener más chances de que estos comportamientos se puedan dar bueno, y reducir sobre todo ciertos, los conflictos que tienen que ver con con el rechazo, con la exclusión social. excelente. Y también una de las preguntas era sobre si las tribus, o sea, el comportamiento de tribu expansivo, que es las tribus, sean solidarias entre ellos, más otras tribus, si esto pudiese hacerse expansivo, de alguna manera el resultado final es el mismo. eh, que sepan Ah, qué beneficio tiene el comportamiento más grupal y que como consecuencia de esos otros grupos que son distintos, que son diferentes, también poder comportarnos solidariamente. De alguna manera es lo mismo que estás planteando, ¿no? sí, 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 en ese sentido es, digamos, ahí es como que nos vamos, o ahí de lo que puedo tomar como aportes, al menos de lo que son las teorías y de lo que es la evidencia del conocimiento acumulado en estos temas, viene de lo que conocemos como sesgos intergrupales, ¿no? Todos y a partir de la infancia media, un poquito más, empiezan a jugar un rol muy importante las identificaciones grupales, ¿no? Digamos, lo que sucede en la infancia es que, bueno, en la primera infancia, el núcleo familiar es el núcleo más importante y a medida que, digamos, que se produce el ingreso a la edad escolar y el ingreso a la adolescencia o la preadolescencia, el grupo o los pares comienzan a tomar un rol mucho más relevante que la familia, ¿sí? Y entonces ahí es cuando la identificación grupal, que creo que es lo que te estás refiriendo con tribu, ¿no? La identificación a mi club, a mi equipo de hockey, de rugby, de fútbol,
de mis compañeros, de mi sección, de mi grado, de mi curso, bueno, yo me identifico fuertemente con ellos. Y en esa identificación es lo que decía, lo mencioné medio por encima antes, esa identificación forma parte del desarrollo de mi identidad, de mi yo. O sea, esa identificación psicológicamente tiene mucha importancia, también a contrario a lo que pensaríamos, ¿no? Porque es como el grupo, algo externo, no, para yo definir quién soy yo. Ujú, Pero como contracara de eso es que se producen ahí digamos, cuando esas identificaciones son muy fuertes, se producen y tienen como un lado positivo, que es que yo protejo a mi grupo y yo me identifico con mi grupo, y el lado negativo es que esto a veces es en desmedro a otros grupos. Entonces el otro grupo es mi enemigo, no se genera como el prejuicio hacia el grupo que no me pertenece, ¿sí? Digamos, pongámoslo en términos futbolísticos que siempre son lindas o metáforas fáciles para la gente para entender. Si yo soy de Boca, bueno, River, digamos, es mi enemigo. Y ese es un problema, porque esta identificación que es tan importante para la construcción de los procesos subjetivos, sí, también genera un problema social. Em, y bueno, ¿cuál es la manera de trabajar esto? Es muy similar a lo anterior, ¿sí? Es abriendo básicamente estos grupos a otros grupos, ¿sí? Y es no generando tribus totalmente aisladas, totalmente separadas y totalmente, digamos, los contextos hoy tan polarizados es un problema para esto, ¿sí? Porque el desconocimiento, y esto se estudió durante mucho tiempo, o sea, la primera estrategia para reducir los prejuicios cuando se empezaron a estudiar estos temas fue decir conocer a los demás, o ujú, sea, por ejemplo, en Estados Unidos, digamos, era decir, bueno, conocer a la gente digamos, de raza negra en su momento, era conocerlos, o sea, digamos, pongámoslo en una caricatura, era yo imaginarme o pensar que esas personas eran peligrosas, dañinas, eh, bueno, y cuando se comenzaron a generar como estos acercamientos y se los permitió, por ejemplo, ingresar a las universidades, ¿sí? O formar parte, digamos, que pudieran trabajar como colegas, ujú, digamos, y no en puestos que no eran colegas, sino que, digamos, que estaban separados, utilizar los mismos baños, bueno, digamos, no, estamos hablando de otras épocas, ¿no? ujú, Se generó como un wow, mirá, no era tan distinto. Así que, bueno, en definitiva, es como vos decís, ¿no? Forma parte de lo mismo, forma parte de conocer, de reflexionar, de preguntar, de ponerse en los zapatos del otro, de generar procesos empáticos. ujú. Pero bueno, sí hice toda esta introducción larga para aclarar de la importancia, porque para resaltar la parte buena de los grupos, ¿sí? Los Exacto. grupos no es que, digamos, la tribu tiene una función social y sobre todo individual que es muy útil para el ser Sí, humano. además también, gracias que también pudiste explicar todo este contexto, porque me parece que en el fondo los seres humanos buscamos lo mismo. Entonces, más allá de esas pertenencias en grupos en donde nos identificamos, esa búsqueda como seres humanos es la misma, cuando podemos interpelar qué valores nos unen, etcétera. Y creo que cuando más podamos difundir eso, más podamos conocer ese otro desde lo humano, etcétera, nos va a permitir poder empatizar más también. Y más allá de las distinciones de diferencias ya sea de clase, de partido de equipo de fútbol o de tipo de universidad o de país, etcétera. Creo que cuando más podamos difundir esto, más podamos comunicar, y esa era la última pregunta. Si es posible pensar que cuando más difundamos todos estos conocimientos, más podemos lograr sociedades o conjunto de personas más solidarias, más empáticas, más altruistas, etcétera. ¿Eso es posible? Sí, 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 a ver, la comunicación sabemos que es clave, digamos, para producir estos cambios, ¿sí? Si los cambios se reservan como bueno, a la individualidad bueno, de esta institución, digamos, es como una manera de expandir y de contagiar, ¿sí? Comunicar es una palabra amplia, pero digamos, le podemos dar como distintos matices.
lo podemos dar desde la matiz de la divulgación y que esa divulgación entonces despierte el bichito de la curiosidad en otros y decir, ah, yo también quiero hacer lo mismo, ah, mira qué importante esto, me voy a poner a investigar. Y entonces se abre la puerta a un conocimiento. Otra matiz que le podemos dar al comunicar es, bueno, como salirnos de nuestra propia tribu, de nuestro propio yo y de esto que nos pasa o de volvamos digamos, al tema de los contextos virtuales y de comunicaciones, como salirme de este pequeño grupo polarizado, chiquitito, este mundo, estas burbujas en donde estamos viviendo y bueno, y salir. Así que sí, yo creo que la comunicación como en sentido amplio es como abrir el espectro, no me salía la palabra, el espectro bueno, abrirse hacia el mundo, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces abrir lo mío hacia el mundo y abrirme yo hacia conocer el mundo. Excelente. ¿Se siente mejor ser solidario, altruista? Sí, está muy, digamos, está, ahí está muy relacionado con indicadores de bienestar, con indicadores también de funcionalidad social, con indicadores eh, no es muy linda la palabra, pero es de éxito como laboral o académico, en el sentido de con buenos desempeños laborales, con mayor riqueza. Eh, sí, 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 sí. Excelente. Luz, hermosa entrevista. Muchísimas gracias. Vamos a poder No, seguir gracias. aprendiendo cada vez más y me encantaría poder volver a tenerte en este espacio. Agradecerte infinitamente por brindarnos tus conocimientos. No, gracias a vos. A propósito de esto, de la posibilidad de comunicar y de divulgar, creo que la oportunidad de poder conversar estos temas es clave para, bueno, para que esto se dé a conocer, para que haya más gente que se interese. Así que muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Un Bueno, abrazo. hasta Hasta luego. luego.